Desesperada por salvar a su padre enfermo y a su madre debilitada, se enfrenta al desprecio de un empresario despiadado. Aunque humillada y sobrecargada, demuestra un talento mecánico tan raro como su valentía. Y sin darse cuenta, se convierte en el engranaje que faltaba para mover no solo una máquina, sino toda una conciencia. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Capítulo 1. La pequeña esperanza de San Miguel. En el rincón más olvidado de San Miguel de Allende, donde las calles empedradas se desvanecen para dar paso a senderos de tierra y casas de lámina, vivía Lupita Hernández, una niña de 1960. Apenas 8 años, con ojos grandes y brillantes que parecían contener todas las estrellas del cielo mexicano. Su hogar era una pequeña vivienda de 2 habitaciones que compartía con sus padres, Ramón y Carmen Hernández, trabajadores incansables que luchaban día a día por darle un futuro mejor. San Miguel, conocida mundialmente por su belleza colonial y por atraer a turistas adinerados, escondía en sus periferias otra realidad, la de familias como los Hernández, que sobrevivían con lo justo, lejos del esplendor del centro histórico que rara vez visitaban. Ramón trabajaba desde hacía 15 años en Textiles Monterrey, la fábrica más grande de la región, propiedad de don Javier Mendoza, un empresario que había transformado un pequeño taller heredado de su padre en un imperio textil. La fábrica, ubicada en la zona industrial a las afueras de la ciudad, empleaba a cientos de trabajadores de las colonias pobres, pagándoles apenas lo suficiente para subsistir. «Papá, ¿hoy me llevarás a ver las máquinas?», preguntaba Lupita cada mañana mientras Ramón se preparaba para salir al trabajo. «Quizás algún día, mi Lupita». «Don Javier no permite niños en la fábrica», respondía él con una sonrisa cansada, acariciando el cabello negro y largo de su hija. A pesar de la negativa, Ramón compartía con Lupita su pasión por la mecánica. Cada noche, después de su turno de 12 horas, sacaba un cuaderno gastado donde dibujaba engranajes, pistones y circuitos, explicándole a la pequeña cómo funcionaban las enormes máquinas textiles. «¿Ves este engranaje, Lupita? Si gira demasiado rápido, la tela se rompe. Si va muy lento, la producción se retrasa. Todo tiene su ritmo perfecto, como la vida misma». Los ojos de Lupita se iluminaban con cada explicación. Para sorpresa de Ramón, la niña no solo entendía los conceptos, sino que hacía preguntas que revelaban una inteligencia extraordinaria. A veces, cuando Ramón traía a casa pequeñas piezas descartadas, Lupita las desarmaba y volvía a ensamblar con una precisión que asombraba incluso a su padre. «Esta niña tiene un don», le decía Ramón a Carmen, mientras observaban a Lupita concentrada en sus experimentos. «Si tuviéramos para pagarle una buena escuela». Carmen suspiraba. La escuela pública del barrio apenas cubría lo básico, y los maestros, sobrecargados con aulas de 40 alumnos, rara vez notaban el talento excepcional de Lupita. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la mansión más lujosa del centro de San Miguel, don Javier Mendoza contemplaba la ciudad desde su terraza. A sus 50 años, había conseguido todo lo que el dinero podía comprar: propiedades, autos de lujo, viajes por el mundo. Sin embargo, la soledad era su única compañera constante. Divorciado 2 veces, sin hijos, se había vuelto un hombre amargado que canalizaba su frustración personal en una ambición desmedida. «Los números del mes están por debajo de lo esperado, don Javier», informaba Guillermo Vega, su gerente de producción. «Los trabajadores se quejan de que las máquinas están fallando constantemente». «Excusas», bramaba don Javier. «Lo que pasa es que son unos holgazanes. Si no fuera porque nadie más trabajaría por esos sueldos, los reemplazaría a todos». Aquella tarde, mientras Ramón volvía a casa después de un agotador día de trabajo, notó algo inusual en su calle. Un auto desconocido estaba estacionado cerca de su casa y 2 hombres con rostros cubiertos salían apresuradamente de una vivienda vecina. El instinto de Ramón se activó inmediatamente. Corrió hacia su casa temiendo por su familia. Al llegar, encontró la puerta forzada. Dentro, Carmen abrazaba a Lupita en un rincón, ambas temblando de miedo. «Ramón, cuidado», gritó Carmen al verlo entrar. Era demasiado tarde. Uno de los ladrones, que aún registraba la pequeña sala en busca de algo de valor,
se volvió violentamente al escuchar la voz de Carmen. Ramón, sin pensarlo 2 veces, se lanzó sobre él para proteger a su familia. La lucha fue breve pero intensa. Ramón, a pesar de su complexión delgada por años de trabajo duro y alimentación escasa, tenía la fuerza que da el amor por los suyos. Logró empujar al intruso hacia la puerta, pero en el forcejeo, el hombre lo empujó contra la pared con tal fuerza que Ramón cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Los ladrones huyeron, llevándose apenas la vieja televisión y el único reloj de valor que poseían, un regalo de bodas que guardaban como tesoro. «¡Papá!», gritó Lupita corriendo hacia Ramón, que yacía en el suelo sujetándose el costado. «Estoy bien, mi niña». Intentó sonreír Ramón, pero el dolor era evidente en su rostro contorsionado. Los vecinos, alertados por el alboroto, llegaron para ayudar. Don Emilio, el más anciano de la colonia, ofreció su camioneta para llevar a Ramón al hospital público, ya que llamar a una ambulancia significaría esperar horas. En el hospital el diagnóstico fue peor de lo esperado: 3 costillas fracturadas y una lesión en la columna que requería reposo absoluto por al menos 2 meses. «No puedo quedarme 2 meses sin trabajar», protestó Ramón desde la camilla. «Don Javier no lo permitirá». Carmen, sentada junto a su esposo con Lupita dormida en su regazo, trataba de ocultar su preocupación. «Hablaré con él», dijo Carmen con determinación. «Entenderá la situación». Pero ambos sabían que eso era improbable. Don Javier Mendoza era conocido por su desprecio hacia los problemas personales de sus empleados. Para él, un trabajador era fácilmente reemplazable. A la mañana siguiente, Carmen fue a la fábrica con la nota médica de Ramón. Después de esperar 3 horas en la recepción, finalmente fue recibida por Guillermo Vega, quien transmitió su caso a don Javier por teléfono. «Lo siento, señora Hernández», dijo Guillermo con gesto incómodo. «Don Javier dice que no puede mantener un puesto vacante por tanto tiempo. Su esposo queda despedido, pero puede solicitar reingreso cuando se recupere, si hay vacantes disponibles». Carmen sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Sin el sueldo de Ramón, no podrían pagar los medicamentos, la renta, ni siquiera la comida. De regreso en casa, Carmen intentó mantenerse fuerte frente a Ramón y Lupita, pero en la noche, cuando creía que todos dormían, se permitió llorar en silencio en la cocina. Lupita, que se había despertado para beber agua, observó a su madre desde el umbral de la puerta. Nunca la había visto así, con los hombros caídos y el rostro hundido entre las manos. Sobre la mesa, vio las recetas médicas y una calculadora. Los números no mentían. Necesitaban dinero urgentemente. Esa noche, mientras sus padres dormían, Lupita tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de toda la comunidad de San Miguel. Sacó el cuaderno de dibujos de su padre y lo estudió hasta el amanecer, memorizando cada detalle, cada explicación. Si su padre no podía trabajar, ella tomaría su lugar. Lo que Lupita no sabía era que su pequeña determinación desencadenaría una serie de eventos que sacudirían los cimientos del imperio de don Javier Mendoza y transformarían para siempre el destino de los trabajadores de Textiles Monterrey. Capítulo 2. El atrevimiento de una niña. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo sobre San Miguel de Allende. Carmen se había levantado antes del alba para preparar un té de hierbabuena para Ramón, quien apenas había podido dormir debido al dolor. Las medicinas recetadas en el hospital resultaban inalcanzables para su presupuesto actual, y solo habían podido comprar analgésicos básicos que apenas mitigaban su sufrimiento. «Deberías ir a la clínica comunitaria a ver si tienen algún programa de asistencia», sugirió doña Soledad, su vecina, mientras le entregaba a Carmen una bolsa con frijoles y algunas tortillas. «Mi comadre Esperanza trabaja allí de limpieza y dice que a veces tienen medicamentos donados». Carmen agradeció el gesto y el consejo. La solidaridad entre vecinos era lo único que mantenía a flote a la comunidad en tiempos difíciles. Mientras Carmen se preparaba para salir, notó que Lupita no estaba en su cama. «¿Has visto a Lupita?», preguntó a Ramón, quien intentaba incorporarse con dificultad. «Pensé que estaba contigo», respondió él con un gesto de preocupación. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. Rápidamente revisó toda la casa llamando a su hija. Fue entonces cuando encontró una nota escrita con la letra irregular pero decidida de Lupita.
Queridos papá y mamá, no se preocupen por mí. He ido a hablar con don Javier. Papá me ha enseñado tanto sobre las máquinas que estoy segura de que puedo trabajar en su lugar mientras se recupera. Volveré pronto con buenas noticias. Los quiere, Lupita. Dios mío, exclamó Carmen llevándose las manos a la boca. Ha ido a la fábrica. Ramón intentó levantarse de inmediato, pero el dolor lo doblegó. Tenemos que detenerla. Don Javier, ese hombre no tiene corazón. Carmen tomó su rebozó y salió corriendo hacia la parada del autobús que llevaba a la zona industrial, rezando por llegar antes de que Lupita hiciera algo que pusiera en peligro a toda la familia. Mientras tanto, Lupita había llegado a las imponentes puertas de Textiles Monterrey después de un viaje en autobús que había pagado con las pocas monedas ahorradas de sus cumpleaños. La fábrica era aún más grande e intimidante de lo que había imaginado a través de los relatos de su padre. Un complejo de edificios grises con enormes chimeneas que se alzaban hacia el cielo, rodeado por una alta valla metálica. En la entrada, un guardia de seguridad la miró con suspicacia. «¿Qué haces aquí, niña?» «Este no es lugar para juegos», dijo con tono severo pero no desprovisto de amabilidad. «Vengo a ver a don Javier Mendoza», respondió Lupita irguiéndose cuán alta era, lo cual no resultaba muy intimidante dada su pequeña estatura. «Es un asunto importante». El guardia don Pedro no pudo evitar sonreír ante la seriedad y determinación de aquella pequeña. Algo en sus ojos le recordó a su propia hija. «Don Javier no recibe a nadie sin cita, y menos a una niña», explicó con paciencia. «¿Por qué no me dices qué necesitas y yo veré si puedo ayudarte?» «Mi papá es Ramón Hernández», dijo Lupita. «Trabajaba en la sección de tejido. Lo despidieron porque está herido y no puede venir. Yo quiero tomar su lugar mientras se recupera». La sonrisa de don Pedro se desvaneció, reemplazada por una expresión de asombro y preocupación. «¿Ramón Hernández? ¿El Manos Mágicas?» Así llamaban a Ramón en la fábrica por su habilidad para reparar máquinas aparentemente irreparables. ¿Qué le pasó? Lupita le contó brevemente lo sucedido. Don Pedro, conmovido por la historia y admirador del trabajo de Ramón, tomó una decisión inusual. «Espera aquí», dijo, y desapareció dentro de la caseta de seguridad. Minutos después regresó con un gesto de resignación. «El señor Vega dice que puedes pasar, pero solo 5 minutos. Y yo no te garantizo nada, pequeña». Guillermo Vega, el gerente de producción, era un hombre delgado con lentes de montura metálica y un eterno gesto de preocupación. Recibió a Lupita en su oficina, un espacio austero lleno de carpetas y planos. «Así que tú eres la hija de Ramón», dijo estudiándola con curiosidad. «¿Cuántos años tienes?» «8, señor. Cumpliré 9 en 2 meses», respondió Lupita, sosteniendo la mirada del hombre con una determinación impropia de su edad. Guillermo suspiró. Era evidente lo absurdo de la situación. «Mira, niña, aprecio tu valentía, pero esto es una fábrica, no una guardería. Tu padre fue un buen trabajador, es cierto, pero las normas son claras. Quien no puede cumplir su turno, pierde su puesto». «Pero no es justo», protestó Lupita. «Mi papá se lastimó protegiendo nuestra casa. Ha trabajado aquí 15 años sin faltar un solo día. La vida rara vez es justa, pequeña», respondió Guillermo con un dejo de amargura. «Ahora será mejor que vuelvas a casa antes de que...» La puerta de la oficina se abrió de golpe, interrumpiendo la conversación. Don Javier Mendoza entró como una tormenta, con su traje impecable y su característico ceño fruncido. «¿Qué es esto, Vega? ¿Ahora hacemos trabajo social?», espetó mirando a Lupita con desdén. «¿Quién es esta niña y por qué está en mi fábrica?». Guillermo se puso de pie, visiblemente nervioso. «Don Javier, es la hija de Ramón Hernández, el operario que... El que despedimos ayer, sí», cortó don Javier. «¿Y qué hace aquí?». Antes de que Guillermo pudiera responder, Lupita dio un paso adelante. «Vengo a trabajar en lugar de mi papá mientras se recupera», dijo con voz clara y firme, sorprendiendo tanto a Guillermo como a don Javier. «Conozco las máquinas. Mi papá me ha enseñado todo sobre ellas». Don Javier soltó una carcajada que resonó en toda la oficina. «¿Escuchaste eso, Vega? La mocosa quiere trabajar», se acercó a Lupita, inclinándose para mirarla a los ojos. «¿Y qué sabes tú de máquinas industriales, eh? Esto no es un juguete que puedas desarmar». Lupita no se intimidó. «Sé que la máquina tejedora modelo TX500 funciona con un sistema de engranajes dobles que necesitan ser sincronizados al milímetro para evitar roturas en la tela.
Sé que el motor principal debe mantenerse a una temperatura constante de 85 grados y que si el flujo de aceite se interrumpe por más de 2 minutos, el eje central puede atascarse, recitó Lupita, repitiendo las lecciones aprendidas de su padre. El rostro de don Javier pasó de la burla a la sorpresa y luego a la intriga. «Impresionante memoria, niña, lo admito», dijo cruzándose de brazos. Pero recitar datos técnicos no es lo mismo que hacer el trabajo. En ese momento, una alarma comenzó a sonar en toda la fábrica. Guillermo atendió rápidamente el teléfono que sonaba en su escritorio. «Es la línea 3, don Javier», informó con preocupación. «La tejedora central se ha detenido de nuevo. Los técnicos dicen que podría ser el sistema hidráulico». Don Javier maldijo por lo bajo. Era la tercera vez en el mes que esa máquina, la más cara y productiva de toda la fábrica, se detenía sin razón aparente. Cada hora de inactividad significaba miles de pesos perdidos. Fue entonces cuando una idea cruzó por su mente. Una idea cruel, pero que le permitiría deshacerse de aquella niña impertinente de una vez por todas. «Bien, pequeña genio», dijo, con una sonrisa maliciosa. «Te propongo un trato. Si tanto sabes de máquinas, te daré la oportunidad de demostrarlo. Ven conmigo». Guillermo intentó protestar, pero don Javier lo silenció con una mirada. Condujo a Lupita por los pasillos de la fábrica hasta llegar a la inmensa sala donde se encontraba la tejedora central, una monstruosa máquina de acero que ocupaba casi todo el espacio. Alrededor, varios técnicos y operarios observaban impotentes cómo el corazón productivo de la fábrica permanecía inerte. «Atención todos», anunció don Javier con voz potente. «Esta niña dice que puede arreglar nuestra máquina. Vamos a darle una oportunidad». Los trabajadores intercambiaron miradas de confusión y algunos incluso rieron, pensando que se trataba de una broma de mal gusto de su jefe. «Tienes hasta el mediodía», le dijo don Javier a Lupita. «Si logras que esta máquina funcione, consideraré contratar a alguien de tu familia para reemplazar a tu padre. Si fallas, no quiero volver a verte por aquí. ¿Entendido?» Lupita asintió, aunque por dentro sentía que las piernas le temblaban. La máquina era mucho más grande y compleja que cualquier cosa que hubiera visto en los dibujos de su padre, pero no había vuelta atrás. Mientras tanto, Carmen había llegado desesperada a la entrada de la fábrica, donde don Pedro le informó que su hija estaba dentro con don Javier. «Tengo que entrar», suplicó Carmen. «Mi niña no sabe dónde se ha metido». «Lo siento, señora, pero tengo órdenes estrictas», respondió don Pedro con genuino pesar. «Nadie puede entrar sin autorización». Carmen se dejó caer en una banca cercana, agotada y angustiada. No podía imaginar qué estaría pasando dentro de aquellos muros. Solo podía rezar porque su pequeña Lupita estuviera a salvo. Dentro de la fábrica, Lupita se enfrentaba al desafío más grande de su corta vida. Con los ojos de todos los trabajadores sobre ella, comenzó a inspeccionar meticulosamente la enorme tejedora central, recordando cada palabra, cada diagrama que su padre le había mostrado. Si fallaba, no solo perdería esta oportunidad, sino que posiblemente empeoraría la situación de su familia. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella misma, era que aquel desafío aparentemente imposible sería solo el comienzo de una transformación que afectaría a toda la comunidad de San Miguel de Allende. Capítulo 3. El milagro de las pequeñas manos. El silencio en la fábrica era casi tangible. Los trabajadores, inicialmente escépticos y divertidos ante la peculiar situación, comenzaban a sentir cierta incomodidad mientras observaban a la pequeña Lupita examinar meticulosamente la imponente tejedora central. Algunos intercambiaban miradas de preocupación, otros susurraban entre sí, pero todos compartían un pensamiento. Aquello era una crueldad innecesaria por parte de don Javier. Rosalía Fuentes, la trabajadora más antigua de la sección de tejido, se acercó discretamente a Guillermo Vega. «Esto no está bien, ingeniero», murmuró, lo suficientemente bajo para que don Javier, que observaba la escena desde cierta distancia con una sonrisa sardónica, no pudiera escucharla. «Es solo una niña. Lo que hace don Javier es humillarla». «Lo sé, Rosalía», respondió Guillermo con impotencia, «pero ya conoces a don Javier. Cuando se le mete una idea en la cabeza». Mientras tanto,
Lupita se había quitado los zapatos para poder trepar con más facilidad por la estructura metálica de la máquina. Su pequeño tamaño, que en cualquier otra circunstancia sería una desventaja, ahora le permitía acceder a espacios que los técnicos adultos encontraban difíciles de alcanzar. «Recuerda lo que papá siempre dice», pensaba Lupita mientras examinaba cada engranaje, cada válvula, cada conexión. Las máquinas son como personas. Cuando se enferman siempre hay síntomas, solo hay que saber escucharlas. Lupita cerró los ojos por un momento, concentrándose en los sonidos que emitía la máquina cuando los técnicos intentaban encenderla. Un zumbido irregular, un chasquido metálico, luego silencio. Abrió los ojos y continuó su inspección con renovada determinación. «Necesito una linterna», pidió con voz clara. Los técnicos se miraron entre sí, sorprendidos por la seguridad en la voz de la niña. «Dale lo que pide», ordenó don Javier más por curiosidad que por verdadera esperanza. «Veamos hasta dónde llega este espectáculo». Un joven técnico le entregó su linterna. Lupita agradeció con un gesto y se introdujo en un compartimento estrecho de la máquina, iluminando su interior. Fuera de la fábrica, Carmen seguía esperando ansiosamente. A su lado se habían reunido otras mujeres de la comunidad que, al enterarse de la situación, habían acudido para brindarle apoyo. «No te preocupes, Carmen», decía doña Soledad, sosteniéndole la mano. «Tu hija es inteligente como su padre. Estará bien». «Debí haberla vigilado mejor», se lamentaba Carmen. «Es solo una niña. No debería estar cargando con responsabilidades de adultos». En ese momento, un lujoso automóvil negro se detuvo frente a la entrada. De él descendió una mujer elegante de unos 40 años, vestida con un traje sastre impecable y con un portafolio en la mano. «Buenos días», saludó a don Pedro con voz autoritaria. «Soy la licenciada Elena Fuentes, asesora legal de Desarrollo Industrial del Estado. Tengo una reunión con don Javier Mendoza». Don Pedro, impresionado por la presencia de la mujer, llamó inmediatamente por el intercomunicador para anunciar su llegada. Dentro de la fábrica, Lupita seguía absorta en su exploración. Había pasado ya una hora desde que comenzó, y aunque don Javier comenzaba a impacientarse, algo en la metodología de la niña le impedía interrumpirla. Había una precisión, una sistematicidad en sus movimientos que resultaba casi hipnótica. De pronto, Lupita emergió del interior de la máquina con una expresión de triunfo. «¡Lo encontré!», exclamó, sosteniendo algo en su pequeña mano. Don Javier y los técnicos se acercaron intrigados. En la palma de Lupita descansaba una pequeña válvula metálica con una grieta apenas visible. «Esta es la válvula de presión del sistema hidráulico principal», explicó Lupita, señalando la diminuta fisura. «Está rota. Por eso la máquina no mantiene la presión necesaria para funcionar. El aceite se filtra por esta grieta y el sistema pierde fuerza». Miguel Álvarez, el técnico jefe, tomó la pieza con incredulidad y la examinó detenidamente. «Tiene razón», murmuró sorprendido. «¿Cómo es posible que no lo viéramos? Porque la grieta solo se manifiesta cuando el metal se calienta y se expande», respondió Lupita con naturalidad. «Mi papá me enseñó que a veces los problemas más grandes se esconden en las piezas más pequeñas». Don Javier observaba la escena con una mezcla de asombro e incredulidad. Aquella niña harapienta, sin educación formal, había descubierto en una hora lo que sus técnicos no pudieron encontrar en semanas. «Muy impresionante, niña», concedió con cierta renuencia, «pero encontrar el problema no es lo mismo que solucionarlo. Esta válvula es una pieza especial, hecha a medida en Alemania. Tardaría semanas en llegar un reemplazo». Lupita no se amilanó. «Podemos repararla provisionalmente», sugirió. «Con una mezcla de resina epóxica industrial y fibra de vidrio, podríamos sellar la grieta lo suficiente para que la máquina funcione hasta que llegue la pieza nueva». Los técnicos se miraron entre sí, evaluando la propuesta. «Podría funcionar», admitió Miguel. «Tenemos los materiales en el almacén, pero es un trabajo delicado». «Yo puedo hacerlo», aseguró Lupita. «Mis manos son pequeñas y puedo acceder mejor al compartimento. Solo necesito que me guíen con la mezcla». Don Javier, que hasta entonces había mantenido un gesto escéptico, sintió una chispa de esperanza. Si aquella reparación temporal funcionaba, podría salvar miles de pesos en producción mientras esperaban la pieza definitiva. «Háganlo», ordenó secamente.
Pero si algo sale mal, tú y tu familia lo pagarán caro, niña. Mientras los técnicos corrían a buscar los materiales necesarios, Guillermo Vega se acercó a don Javier. Señor, la licenciada Elena Fuentes está aquí para la reunión sobre los subsidios estatales. Don Javier maldijo por lo bajo. Había olvidado completamente esa cita crucial para la expansión de la fábrica. Llévala a mi oficina y ofrécele algo de beber, indicó. Estaré allí en 10 minutos. Se volvió hacia Lupita una última vez. Tienes hasta que termine mi reunión. Si cuando regrese la máquina funciona, cumpliremos el trato. Si no, ya sabes las consecuencias. Con estas palabras, don Javier se alejó, dejando a Lupita y a los técnicos con la tarea de reparar la costosa máquina. En la oficina principal, la licenciada Elena Fuentes esperaba pacientemente, revisando unos documentos. Cuando don Javier entró, se puso de pie para saludarlo. Lamento la tardanza, licenciada, se disculpó don Javier con una sonrisa forzada. Teníamos una pequeña crisis en producción. No se preocupe, don Javier, respondió Elena con profesionalismo. Entiendo perfectamente las exigencias de dirigir una empresa de este tamaño. De hecho, eso me lleva al motivo de mi visita. Elena abrió su portafolio y extrajo varios documentos. Como sabe, el gobierno estatal está impulsando un programa de modernización industrial, explicó. Textiles Monterrey califica para recibir subsidios importantes, que podrían cubrir hasta el 50% de la inversión en nuevas tecnologías y mejoras en las condiciones laborales. Los ojos de don Javier brillaron ante la mención del dinero. Eso suena extremadamente interesante, dijo inclinándose hacia adelante. ¿Cuáles serían los requisitos? Principalmente, cumplir con los estándares laborales actualizados, respondió Elena entregándole un folder. Horarios regulados, salarios justos, capacitación continua, seguridad industrial certificada y, por supuesto, ningún menor de edad trabajando en las instalaciones. Don Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esta última condición. En ese preciso momento, tenía a una niña de 8 años trabajando en su línea de producción principal. Por supuesto, licenciada, aseguró con nerviosismo. Textiles Monterrey siempre ha cumplido rigurosamente con todas las normativas laborales. La reunión continuó mientras Elena detallaba los beneficios del programa y los plazos para presentar la solicitud. Don Javier asentía y tomaba notas, pero su mente seguía en la planta de producción, preguntándose qué estaría haciendo aquella extraña niña con su máquina de $500,000. Mientras tanto, en la sección de tejido, Lupita trabajaba con una concentración admirable. Bajo la guía de Miguel, preparó la mezcla de resina y fibra de vidrio hasta obtener la consistencia adecuada. Luego, con sus pequeñas manos, aplicó cuidadosamente el compuesto sobre la grieta de la válvula, ya instalada de nuevo en su lugar dentro del sistema hidráulico. Necesitamos acelerar el secado, explicó Miguel. Normalmente usaríamos una lámpara de calor, pero el espacio es demasiado reducido. Lupita reflexionó un momento. ¿Tienen un secador de pelo en la enfermería?, preguntó. Rosalía sonrió. Sí, para los días de lluvia, cuando alguien se moja. Voy a buscarlo. Minutos después, Lupita dirigía el aire caliente del secador hacia la válvula reparada, manteniendo una distancia precisa para no sobrecalentar la resina. Ahora debemos esperar 15 minutos antes de probar la presión, indicó Lupita. Si aplicamos presión antes de que la resina cure completamente, la reparación fallará. Los trabajadores, que inicialmente habían observado con escepticismo, ahora miraban a la pequeña con creciente respeto. No solo había encontrado el problema que los técnicos especializados no pudieron detectar, sino que dirigía la reparación con la autoridad de un ingeniero experimentado. Fuera de la fábrica, Carmen seguía esperando, cada vez más angustiada. El sol de mediodía caía implacable sobre San Miguel, y el calor hacía aún más insoportable la espera. ¿Por qué no nos dejan entrar a buscarla?, se lamentaba. De pronto, la puerta de la fábrica se abrió. Doña Soledad, que había ido a comprar agua para las mujeres que acompañaban a Carmen, regresó corriendo. «Carmen, no vas a creer lo que me contó don Pedro», exclamó, agitada por la carrera. «Tu hija está arreglando la máquina más grande de la fábrica. Todos están asombrados». Carmen no sabía si sentir orgullo o terror ante esta noticia. Su pequeña Lupita, enfrentándose a una enorme máquina industrial,
y a la crueldad de don Javier Mendoza. Dentro de la fábrica, los 15 minutos de espera habían transcurrido. Llegó el momento de la verdad. «Vamos a probar», anunció Miguel dirigiéndose al panel de control. «Crucen los dedos». Todos contuvieron la respiración mientras el técnico activaba el sistema. La máquina emitió un zumbido inicial, luego el característico sonido hidráulico de las prensas al moverse, y finalmente, el ritmo constante y armónico de los engranajes sincronizados. La tejedora central había vuelto a la vida. Un grito de júbilo colectivo resonó en toda la planta. Los trabajadores aplaudían, algunos incluso lloraban de emoción. Lupita, cubierta de grasa y sudor, sonreía con timidez mientras Rosalía la abrazaba. «Lo lograste, pequeña, lo lograste». En ese preciso momento, don Javier regresaba de su reunión con la licenciada Fuentes. Se detuvo en seco al ver la máquina funcionando y a sus trabajadores celebrando alrededor de Lupita. Su rostro reflejaba una mezcla de asombro, incredulidad y, aunque se negara a admitirlo, un principio de admiración. «Parece que has ganado, niña», dijo, acercándose a Lupita con una expresión indescifrable. «Una promesa es una promesa. Tendrás tu oportunidad». Capítulo 4. La tormenta interior. Las noticias sobre la niña milagrosa de Textiles Monterrey se esparcieron rápidamente por San Miguel de Allende. Aquella tarde, cuando Lupita salió de la fábrica acompañada por Guillermo Vega, se encontró con una pequeña multitud esperándola. Carmen corrió hacia su hija envolviéndola en un abrazo desesperado. «Mi niña, ¿estás bien? ¿Qué te han hecho?», preguntaba entre lágrimas, revisando a su hija como si buscara heridas visibles. «Estoy bien, mamá», respondió Lupita con una serenidad impropia de su edad. «Arreglé la máquina grande y don Javier cumplirá su promesa». Guillermo se acercó a Carmen con expresión solemne. «Señora Hernández, su hija ha hecho algo extraordinario hoy», explicó. «Don Javier me ha pedido que les informe que a partir de mañana usted puede ocupar temporalmente el puesto de su esposo, con el mismo salario. Lupita podrá venir después de la escuela para aprender en el taller de mantenimiento, bajo supervisión y sin realizar trabajos pesados, por supuesto». Carmen no sabía si alegrarse o preocuparse. Por un lado, la noticia del empleo era un alivio enorme para su precaria situación económica. Por otro, la idea de que su pequeña hija estuviera en aquel ambiente industrial le provocaba una profunda inquietud. «Agradezco la oferta, señor Vega, pero Lupita es muy pequeña para estar en una fábrica», respondió con firmeza. «Mamá, por favor», intervino Lupita. «Podré ir después de la escuela solo 2 horas. Don Javier dijo que puedo aprender con los ingenieros. Es lo que siempre he querido». Carmen miró a su hija, reconociendo en sus ojos la misma pasión que había visto tantas veces en los de Ramón cuando hablaba de máquinas y motores. «Lo hablaremos en casa con tu padre», decidió finalmente. Esa noche, en la pequeña vivienda de los Hernández, la cena fue más abundante de lo habitual. Carmen había recibido un adelanto de su primer salario y había podido comprar algo de carne y verduras frescas. Mientras comían, Lupita narraba con entusiasmo cada detalle de su hazaña en la fábrica. Ramón, que había escuchado toda la historia desde su cama, donde aún se recuperaba de sus heridas, observaba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. «Lo que hiciste fue valiente, mi Lupita», dijo cuando ella terminó su relato. «Pero también fue peligroso. Las máquinas industriales no son juguetes». «Lo sé, papá», respondió Lupita seriamente. «Tuve cuidado. Hice exactamente lo que tú me enseñaste». Ramón intercambió una mirada con Carmen. Ambos sabían que enfrentaban una decisión difícil. «Si Lupita va a la fábrica, será bajo condiciones muy estrictas», declaró Ramón finalmente. «Solo después de la escuela, siempre supervisada, y únicamente para aprender, no para trabajar. Y a la primera señal de que algo no está bien, se acabó el acuerdo». Carmen asintió, aunque no estaba completamente convencida. Conocía demasiado bien a don Javier Mendoza y su reputación de manipulador. «Confío en nuestra hija», añadió Ramón, como si leyera los pensamientos de su esposa. «Ha demostrado tener no solo inteligencia, sino también sensatez». Mientras tanto, en la mansión de don Javier, el empresario cenaba solo, como era su costumbre. Pero esta noche, algo perturbaba su habitual indiferencia.
La imagen de aquella niña pequeña y desnutrida, reparando con precisión quirúrgica una máquina de $500,000, no abandonaba su mente. ¿Se le ofrece algo más, señor?, preguntó Matilde, su ama de llaves, al notar que apenas había tocado su comida. No, Matilde, puedes retirarte, respondió distraídamente. Y dile a Roberto que prepare el auto para mañana temprano. Pasaré por la fábrica antes de ir a la oficina. Cuando Matilde se retiró, don Javier se sirvió un whisky y salió a la terraza. Desde allí podía ver las luces de San Miguel extendiéndose hasta las colinas donde se ubicaban las colonias pobres. Nunca había prestado mucha atención a esa parte de la ciudad, a pesar de que la mayoría de sus trabajadores vivían allí. Una niña de 8 años, pensó, dando un sorbo a su bebida. Una niña de 8 años hizo lo que ingenieros con título no pudieron hacer. Algo se removió en su interior, una sensación olvidada que no podía identificar. ¿Admiración? ¿Vergüenza? O quizás era esa incomodidad que sentimos cuando nuestras certezas más arraigadas comienzan a tambalearse. A la mañana siguiente, la fábrica bullía con una energía renovada. La tejedora central funcionaba a pleno rendimiento, compensando los días de inactividad. Carmen había llegado temprano para su primer día de trabajo, nerviosa pero decidida a demostrar que merecía la oportunidad. «Bienvenida, señora Hernández», la recibió Rosalía, encargada de mostrarle sus tareas. «No se preocupe, es más sencillo de lo que parece, y todos estamos dispuestos a ayudarla». Carmen agradeció la amabilidad con una sonrisa tímida. Nunca había trabajado en una fábrica. Su experiencia laboral se limitaba a limpiar casas y vender comida casera, pero estaba determinada a aprender rápido. Mientras tanto, Lupita asistía a la escuela como cualquier otro día, aunque sus compañeros y maestros la miraban ahora con curiosidad y respeto. La historia de cómo había reparado la gran máquina de textiles Monterrey ya era conocida por toda la comunidad. «¿Es verdad que don Javier te contrató como ingeniera?», le preguntó Mariana, su mejor amiga, durante el recreo. «No, solo voy a aprender en el taller de mantenimiento», respondió Lupita. «Pero algún día seré ingeniera de verdad. Mi papá dice que don Javier es un hombre malvado que explota a los trabajadores», comentó otro niño que se había acercado a escuchar. «¿No tienes miedo?». Lupita reflexionó un momento antes de responder. «No creo que sea malvado», dijo finalmente. «Creo que está solo y triste, y ha olvidado cómo ser amable». Esa tarde, después de clases, Guillermo Vega esperaba a Lupita en la puerta de la escuela, tal como habían acordado. La llevaría a la fábrica para su primera sesión en el taller de mantenimiento. «¿Lista para aprender, pequeña ingeniera?», preguntó con una sonrisa amable. Lupita asintió entusiasmada, aunque algo la sorprendió. «Pensé que mi mamá vendría a buscarme. Tu madre está haciendo un excelente trabajo en la línea de costura», explicó Guillermo. «Don Javier no quería interrumpir su capacitación, así que me pidió que viniera yo». Lo que Guillermo no mencionó fue que había sido él quien se ofreció voluntario para esta tarea, después de que don Javier sugiriera enviar a un simple mensajero. Algo en aquella niña extraordinaria había despertado en él un sentimiento protector que no esperaba. Al llegar a la fábrica, Lupita se sorprendió al ver que la esperaban no solo Miguel, el técnico jefe, sino también otros 2 ingenieros de mantenimiento. Habían preparado una pequeña área en el taller con herramientas adaptadas a su tamaño y manuales técnicos simplificados. «Bienvenida a tu primer día de aprendizaje, Lupita», la saludó Miguel. «Hoy comenzaremos con lo básico, reconocer las herramientas y entender sus funciones». Lupita pasó las siguientes 2 horas absorbiendo conocimientos como una esponja. Su capacidad para comprender conceptos técnicos complejos y relacionarlos con lo que ya sabía dejó asombrados a sus instructores. No solo hacía preguntas inteligentes, sino que a veces proponía soluciones que ellos no habían considerado. «Es increíble», comentó uno de los ingenieros a Miguel cuando Lupita estaba concentrada examinando un manual. «Aprende en minutos lo que a mis aprendices les toma semanas entender». Miguel asintió. «Tiene un don natural, y además, ese entusiasmo». Hace años que no veía a alguien tan apasionado por aprender. Lo que ninguno de ellos sabía era que don Javier los observaba desde la pasarela superior, oculto en las sombras. Había llegado a la fábrica, especialmente para ver cómo se desenvolvía la niña en su primer día. Para su sorpresa, se descubrió genuinamente impresionado.
Mientras observaba a Lupita, recuerdos largamente enterrados comenzaron a emerger en su mente. Se vio a sí mismo de niño, siguiendo a su padre por los pasillos de la pequeña fábrica textil, que entonces era Textiles Monterrey, haciendo preguntas incansables, desmontando maquinaria vieja para entender cómo funcionaba. ¿Cuándo había perdido esa curiosidad, ese entusiasmo? ¿En qué momento el sueño de crear algo grandioso se había transformado en la obsesión fría por el beneficio económico? Sus reflexiones fueron interrumpidas por el sonido de una alarma. No era la alarma de incendios, sino un pitido intermitente que indicaba un corte en el suministro eléctrico. Las luces parpadearon y luego se apagaron, dejando la fábrica iluminada únicamente por las luces de emergencia. «¡Atención todos!», anunció la voz de Guillermo por los altavoces. «Mantengan la calma. Ha habido un corte eléctrico en toda la zona industrial. Los generadores de emergencia se activarán en breve». En el taller de mantenimiento, Miguel y los otros ingenieros se pusieron inmediatamente en acción, dirigiéndose hacia la sala de generadores. Lupita los siguió instintivamente, olvidando por un momento que solo era una aprendiz. «Tú quédate aquí, pequeña», le indicó Miguel. «Esto podría ser peligroso», pero algo en la expresión de Lupita le hizo dudar. «¿Qué ocurre?», preguntó, notando su ceño fruncido. «El sonido», respondió Lupita. «El generador no suena bien. Es como si estuviera ahogándose». Miguel se detuvo, escuchando con atención. Efectivamente, el generador principal, que debería haber entrado en funcionamiento automáticamente, emitía un sonido irregular, como si tuviera dificultades para arrancar. «Tienes razón», admitió, sorprendido por la agudeza auditiva de la niña. «Vamos a revisar, pero tú te quedas en la puerta, ¿entendido?». Lupita asintió y siguió a los técnicos hasta la sala de generadores. Desde el umbral, observó cómo trabajaban frenéticamente para identificar el problema. Afuera el cielo se había oscurecido. Una tormenta eléctrica se aproximaba a San Miguel y los relámpagos iluminaban intermitentemente el interior de la fábrica a través de los ventanales. «Es el sistema de combustible», diagnosticó finalmente uno de los ingenieros. «La válvula de paso está bloqueada. El combustible no llega al motor principal. ¿Podemos repararla?», preguntó Miguel, consciente de que sin energía toda la producción se detendría, causando pérdidas enormes. «Tardaríamos horas», respondió el ingeniero, «y no tenemos iluminación adecuada». Fue entonces cuando un relámpago particularmente intenso iluminó la sala, seguido por el estruendo del trueno. Las luces de emergencia parpadearon y de pronto un chispazo surgió de uno de los paneles eléctricos. «¡Cuidado!», gritó Miguel. «Hay una sobrecarga». Los técnicos retrocedieron, pero Lupita, desde su posición en la puerta, notó algo que los demás no habían visto: un pequeño hilo de combustible que goteaba de una conexión cercana al panel que había chispeado. Si las chispas alcanzaban ese combustible, sin pensarlo dos veces, Lupita corrió hacia el panel principal y, recordando las enseñanzas de su padre, giró la palanca de corte general, interrumpiendo completamente el flujo eléctrico y el suministro de combustible. La fábrica quedó sumida en la oscuridad total por unos segundos, hasta que las luces de emergencia a batería se activaron. Para entonces, Lupita ya estaba de rodillas junto a la fuga de combustible, usando un trapo que había encontrado para contener el derrame. «¡Lupita!», exclamó Miguel, horrorizado al verla tan cerca de lo que podría haber sido un desastre. «¿Qué haces?». «Había una fuga de combustible», explicó ella señalando el charco. «Si las chispas lo hubieran alcanzado». Miguel palideció al comprender la magnitud del peligro que acababan de evitar. Un incendio en la sala de generadores podría haber sido catastrófico. «Has evitado un accidente grave», reconoció, ayudándola a levantarse. «Pero fue extremadamente peligroso. No vuelvas a hacer algo así sin avisar». Lupita bajó la mirada, consciente de que había desobedecido las instrucciones de quedarse en la puerta. «Lo siento», murmuró. «Es que no había tiempo de explicar». En ese momento, don Javier y Guillermo entraron apresuradamente en la sala. «¿Qué demonios ha pasado?», exigió saber don Javier. «¿Por qué se ha cortado completamente la energía?». Miguel explicó rápidamente la situación, incluyendo la rápida intervención de Lupita, que había evitado un posible incendio. Don Javier escuchó en silencio,
su mirada alternando entre la niña y el charco de combustible contenido. Por primera vez en muchos años, don Javier Mendoza se quedó sin palabras. La niña que había ridiculizado el día anterior no solo había reparado su máquina más valiosa, sino que acababa de salvar toda su fábrica de un desastre potencial. Algo estaba cambiando dentro de él. Una grieta, tan pequeña e imperceptible como la que Lupita había encontrado en la válvula de la tejedora central, comenzaba a formarse en la coraza de indiferencia y amargura que había construido alrededor de su corazón. Capítulo 5. La verdad revelada. Aquella noche, después del incidente con el generador, don Javier Mendoza no pudo conciliar el sueño. Daba vueltas en su enorme cama, perseguido por pensamientos que no lograba acallar. La imagen de Lupita, tan pequeña y frágil, actuando con la determinación y claridad de un adulto experimentado, lo atormentaba. Algo en ella le resultaba inquietantemente familiar, como un eco de su propio pasado que se negaba a reconocer. Al amanecer tomó una decisión inusual. Visitaría personalmente a Ramón Hernández. Necesitaba entender de dónde venía el extraordinario talento de su hija. San Miguel despertaba lentamente mientras el lujoso automóvil de don Javier serpenteaba por las calles empedradas hacia la colonia periférica donde vivían los Hernández. Los vecinos observaban con asombro y recelo el vehículo fuera de lugar en aquel entorno de pobreza. Don Javier, que rara vez visitaba esta parte de la ciudad, se sorprendió ante las condiciones precarias en que vivían sus trabajadores. Casas de lámina y concreto a medio terminar, calles sin pavimentar, niños descalzos jugando entre charcos de agua estancada. Una realidad que había preferido ignorar, a pesar de que su fortuna se construía diariamente con el esfuerzo de estas mismas personas. Al llegar a la dirección que Guillermo le había proporcionado, dudó un momento antes de bajar del auto. ¿Qué diría? ¿Cómo lo recibirían? No estaba acostumbrado a sentirse vulnerable. Carmen abrió la puerta, quedándose paralizada de sorpresa al ver quién llamaba. «Don Javier», murmuró sin poder ocultar su asombro. «Buenos días, señora Hernández», saludó él, con una formalidad que intentaba ocultar su incomodidad. «Quisiera hablar con su esposo, si es posible». Carmen dudó un instante, pero finalmente lo invitó a pasar. El interior de la casa era humilde, pero impecablemente limpio y ordenado. Fotos familiares adornaban las paredes, y en un rincón, don Javier pudo ver una pequeña mesa llena de piezas mecánicas y herramientas. Evidentemente, el espacio de trabajo de Lupita. Ramón Hernández estaba sentado en un sillón desgastado, con el torso vendado y un gesto de dolor contenido. Se enderezó con dificultad al ver entrar a su jefe. «Don Javier», dijo, intentando incorporarse por respeto. «No se levante, por favor», lo detuvo don Javier con un gesto. «He venido a hablar sobre su hija». Carmen, que había ido a la cocina a preparar café, regresó con una bandeja y 3 tazas desportilladas, pero limpias. Don Javier aceptó el café con un agradecimiento murmurado, sorprendido por el sabor intenso y delicioso, muy superior al que le servían en su lujosa mansión. «Su hija ha hecho algo extraordinario», comenzó después de un sorbo. «No solo reparó la tejedora central, sino que ayer evitó lo que podría haber sido un accidente grave en la sala de generadores». Ramón y Carmen intercambiaron miradas de orgullo y preocupación. «Lupita siempre ha tenido un don para la mecánica», explicó Ramón. Desde muy pequeña mostraba una curiosidad insaciable por saber cómo funcionaban las cosas. Yo solo le enseñé lo básico. Ella aprendió el resto observando y preguntando. Don Javier asintió, recordando su propia infancia, cuando desarmaba relojes y radios viejos en el taller de su padre. «Lo que no entiendo», continuó, «es cómo una niña de su edad puede tener tanta precisión técnica. La válvula que encontró en la tejedora, nuestros mejores ingenieros no pudieron localizarla». Ramón sonrió con orgullo paternal. «Lupita tiene lo que yo llamo oídos de mecánico. Puede escuchar el más mínimo desajuste en una máquina, como un músico que detecta una nota desafinada en una orquesta. Es un talento natural que no se puede enseñar». Mientras conversaban, ninguno notó que Lupita había regresado de la escuela y escuchaba silenciosamente desde el pasillo. Su corazón latía acelerado al ver a don Javier en su sala, hablando con sus padres como si fueran iguales. «Don Javier», dijo finalmente Ramón, con una seriedad repentina,
Agradezco la oportunidad que le ha dado a mi esposa y a mi hija. Pero debo preguntarle, ¿cuáles son sus intenciones reales con Lupita? La pregunta directa tomó por sorpresa al empresario. En realidad, ni él mismo tenía clara la respuesta. Su hija tiene un talento excepcional, respondió después de una pausa. Sería un desperdicio no desarrollarlo. Estoy considerando crear un programa especial de aprendizaje en la fábrica, no solo para ella, sino para otros niños con potencial. Carmen, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino. ¿Por qué este cambio repentino, don Javier? Preguntó con suavidad pero firmeza. Hace apenas 3 días despidió a mi esposo sin contemplaciones, después de 15 años de servicio leal. La pregunta golpeó a don Javier como una bofetada. No estaba acostumbrado a que cuestionaran sus decisiones, mucho menos que le pidieran explicaciones, pero en lugar de la irritación habitual, sintió una incómoda vergüenza. «Tiene razón, señora Hernández», admitió sorprendiéndose a sí mismo. «Mi comportamiento fue injusto». Lupita eligió ese momento para hacer su entrada, como si hubiera estado esperando la oportunidad perfecta. «Buenos días, don Javier», saludó con una sonrisa tímida. El empresario se volvió hacia ella, y algo en su expresión se suavizó imperceptiblemente. «Lupita», respondió, «justo estábamos hablando de ti y de tu extraordinario talento». La niña se acercó y se sentó junto a su padre, quien la rodeó con un brazo protector. «¿Sabe por qué pude arreglar su máquina, don Javier?», preguntó Lupita con la directa sinceridad de los niños. «Porque mi papá me enseñó que cada máquina tiene su propio lenguaje, y solo hay que aprender a escucharlo». Don Javier contempló a padre e hija, unidos por ese lazo invisible del conocimiento compartido, y sintió una punzada de envidia. Él nunca había tenido esa relación con su propio padre, un hombre duro y distante que le había enseñado que en los negocios no había lugar para los sentimientos. La conversación continuó por casi 1 hora. Don Javier, para su propia sorpresa, se encontró hablando con creciente sinceridad sobre sus planes para la fábrica, las dificultades que enfrentaba, incluso sus dudas. Era la primera vez en años que mantenía una conversación genuina, sin la barrera de la jerarquía empresarial. Cuando finalmente se despidió, algo había cambiado en él. No podía nombrarlo aún, pero sentía como si una ventana largamente cerrada se hubiera entreabierto, dejando entrar un soplo de aire fresco en una habitación sofocante. De regreso en la fábrica, don Javier solicitó inmediatamente una reunión con Guillermo Vega y los jefes de departamento. «Quiero que investiguen todos los incidentes con maquinaria de los últimos 6 meses», ordenó. «Especialmente los relacionados con la tejedora central. Algo no está bien, y quiero saber qué es». Guillermo, sorprendido por este inusual interés en los detalles técnicos, asintió. «¿Hay algo específico que debamos buscar, don Javier?». Don Javier recordó las palabras de Lupita sobre escuchar el lenguaje de las máquinas. «Busquen patrones», respondió. «Coincidencias, repeticiones, cualquier cosa que no parezca una falla normal». Durante los días siguientes, mientras Carmen se adaptaba a su nuevo trabajo en la fábrica y Lupita continuaba su aprendizaje en el taller de mantenimiento, un equipo liderado por Miguel Álvarez revisó meticulosamente los registros de mantenimiento, informes de averías y turnos de personal. El viernes por la tarde, Guillermo Vega entró apresuradamente a la oficina de don Javier. «Creo que hemos encontrado algo», anunció, dejando una carpeta sobre el escritorio. «No le va a gustar». Don Javier revisó los documentos con creciente incredulidad. Los registros mostraban un patrón claro. Las principales averías, incluyendo la de la tejedora central, ocurrían invariablemente después de los turnos de mantenimiento de Ricardo Fuentes, un técnico contratado hacía apenas 6 meses, recomendado personalmente por Eduardo Sandoval, el principal competidor de Textiles Monterrey. «Sabotaje», murmuró don Javier, sintiendo cómo la rabia ascendía por su garganta. «¿Estás seguro de esto, Guillermo?» «No totalmente, pero las evidencias son sospechosas», respondió el gerente. «Además, encontramos esto en el casillero de Fuentes durante una inspección rutinaria». Guillermo le entregó una pequeña bolsa de plástico que contenía varias válvulas y piezas pequeñas, todas con daños mínimos pero estratégicos, imposibles de detectar a simple vista. «Parece que alguien ha estado saboteando sistemáticamente nuestras máquinas», concluyó Guillermo. «Pequeños daños que causan grandes problemas»,
difíciles de detectar. Don Javier se quedó pensativo, mirando las piezas dañadas. Eran exactamente el tipo de fallas que Lupita había logrado identificar gracias a su extraordinaria capacidad de observación y su conocimiento intuitivo de la maquinaria. ¿Dónde está Fuentes ahora?, preguntó finalmente. No se ha presentado a trabajar hoy, respondió Guillermo. Lo llamamos a su domicilio, pero nadie responde. Parece que se ha esfumado. Don Javier se puso de pie, tomando una decisión repentina. Quiero que reúnas a todo el personal en el comedor principal en 1 hora, ordenó. Tengo un anuncio importante que hacer. Mientras Guillermo salía para cumplir la orden, don Javier se quedó solo en su oficina, contemplando la ciudad desde su ventana. Las sombras del atardecer comenzaban a alargarse sobre San Miguel, bañando las cúpulas de las iglesias coloniales con una luz dorada. En algún lugar de esa ciudad, Eduardo Sandoval probablemente estaría celebrando el éxito de su plan de sabotaje. ¿Cuándo me convertí en alguien a quien la gente desea perjudicar?, se preguntó con amargura. La respuesta era dolorosamente clara, cuando él mismo comenzó a tratar a los demás como meros instrumentos para su beneficio, olvidando que detrás de cada trabajador había un ser humano con sueños, miedos y necesidades. 1 hora después, el comedor principal de la fábrica estaba lleno a rebosar. Trabajadores de todos los departamentos, incluyendo Carmen y Lupita, esperaban con curiosidad el anuncio de don Javier. Los rumores circulaban. Algunos temían despidos masivos, otros especulaban sobre posibles ventas o fusiones empresariales. Don Javier entró acompañado por Guillermo Vega y se dirigió directamente al pequeño podio instalado para la ocasión. Por primera vez en años, se sentía nervioso ante la perspectiva de hablar en público. «Buenas tardes a todos», comenzó. «Los he reunido porque tengo varias noticias importantes que compartir con ustedes». Un silencio expectante cayó sobre la multitud. «Primero, hemos descubierto que las recientes fallas en nuestra maquinaria no fueron accidentales», anunció. «Fuimos víctimas de sabotaje industrial». Un murmullo de sorpresa recorrió el comedor. Lupita, sentada junto a su madre, intercambió una mirada significativa con Miguel Álvarez, quien le sonrió con complicidad. Ella había sido la primera en sospechar que algo no era normal en las averías. «El responsable ya no está entre nosotros», continuó don Javier. «Pero este incidente me ha hecho reflexionar profundamente sobre la forma en que he dirigido esta empresa». Don Javier hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Durante años he considerado esta fábrica únicamente como un negocio, y a ustedes como simples empleados reemplazables», admitió con una sinceridad que sorprendió a todos. «Me equivoqué. Textiles Monterrey no son las máquinas ni los edificios, ni siquiera los productos que fabricamos. Textiles Monterrey son ustedes, las personas que día tras día ponen su esfuerzo, su conocimiento y su pasión en su trabajo». Nadie se atrevía a respirar. Jamás habían escuchado a don Javier hablar así. «A partir de hoy, implementaremos cambios significativos», anunció. «Primero, un aumento general de salarios del 15%, efectivo inmediatamente». Una oleada de murmullos entusiastas recorrió la sala. «Segundo, crearemos un fondo de asistencia médica complementaria para todos los trabajadores y sus familias, para cubrir tratamientos que el Seguro Social no contempla». Carmen apretó la mano de Lupita emocionada. Eso significaba que podrían conseguir los medicamentos especiales que Ramón necesitaba para su recuperación. Tercero, estableceremos un programa de capacitación continua para todos los departamentos, con posibilidades reales de promoción interna. Los anuncios siguieron, cada uno más sorprendente que el anterior. Mejoras en las instalaciones, horarios más flexibles, creación de una guardería para los hijos de los trabajadores, incluso un programa de becas educativas. «Y por último, pero no menos importante», dijo don Javier, buscando con la mirada a Lupita entre la multitud, «estableceremos una escuela técnica en terrenos adyacentes a la fábrica, donde los hijos de nuestros trabajadores puedan recibir educación especializada de calidad, combinando la teoría con la práctica». Los aplausos estallaron espontáneamente. Muchos trabajadores lloraban sin disimulo, incapaces de creer lo que estaban escuchando. «El primer estudiante de nuestra escuela técnica»,
continuó don Javier cuando los aplausos amainaron, será Lupita Hernández, quien nos ha demostrado que el talento extraordinario puede surgir en los lugares más inesperados si le damos la oportunidad de florecer. Todas las miradas se dirigieron hacia Lupita, quien se sonrojó intensamente mientras su madre la abrazaba con orgullo. «Esta niña», dijo don Javier, con la voz ligeramente quebrada por la emoción, «no solo reparó nuestra máquina más valiosa y evitó un posible desastre en la sala de generadores. Sin saberlo, también reparó algo que yo creía irreparablemente dañado. Mi capacidad para ver más allá del beneficio económico y reconocer el valor verdadero de las personas. Nadie podía creer lo que estaban presenciando. Don Javier Mendoza, conocido por su frialdad y distancia, estaba mostrando públicamente una humanidad que muchos pensaban que no poseía. Aquella noche, mientras Lupita relataba emocionada a su padre los acontecimientos del día, don Javier regresaba a su mansión con una sensación extraña pero reconfortante. Por primera vez en muchos años, no se sentía solo. Había visto en los ojos de sus trabajadores algo que el dinero nunca había podido comprarle: respeto genuino y gratitud sincera. La transformación de don Javier Mendoza apenas comenzaba, impulsada por una pequeña niña que, sin proponérselo, le había enseñado la lección más valiosa de su vida: que la verdadera riqueza no se mide en pesos y centavos, sino en las vidas que tocamos y mejoramos con nuestras acciones. Suesuru, capítulo 6. El renacer de San Miguel. 5 años después, San Miguel de Allende lucía muy diferente, especialmente en la zona donde se ubicaba Textiles Monterrey. Lo que antes era un área industrial gris y desolada, ahora se había transformado en un complejo que integraba armoniosamente la producción textil con espacios educativos, áreas verdes y servicios comunitarios. La Escuela Técnica Esperanza, nombrada así en honor a la abuela de Lupita, se alzaba imponente junto a la fábrica, un edificio moderno de 2 plantas con amplios ventanales que permitían la entrada de luz natural, laboratorios equipados con tecnología de punta y un gran taller donde los estudiantes podían aplicar sus conocimientos teóricos en proyectos reales. Aquella mañana de primavera, Lupita Hernández, ahora con 13 años, caminaba por los pasillos de la escuela con la confianza de quien se siente en su elemento. Ya no era la niña tímida y desnutrida de antes. Se había convertido en una adolescente vibrante, con una mente brillante y un futuro prometedor por delante. «Buenos días, ingeniera Lupita», la saludó don Pedro, el antiguo guardia de seguridad que ahora coordinaba el programa de vigilancia comunitaria de todo el complejo. Lupita sonrió ante el título, que los trabajadores habían comenzado a usar cariñosamente desde que, el año anterior, diseñó un sistema de refrigeración más eficiente para las nuevas máquinas textiles, ganando un prestigioso concurso nacional de innovación juvenil. «Buenos días, don Pedro», respondió alegremente. «¿Ha visto a mi padre? Está en el taller 3 con los estudiantes de segundo año», informó el hombre. «Creo que están desarmando el motor nuevo que donó la universidad». Lupita agradeció la información y se dirigió hacia allá. Aún le maravillaba ver a su padre completamente recuperado, enseñando con pasión a una nueva generación de técnicos e ingenieros. Después de su accidente, Ramón había sido el primer beneficiario del programa de rehabilitación médica implementado por don Javier. Una vez recuperado, le ofrecieron dirigir el taller de mantenimiento y posteriormente, cuando se inauguró la escuela técnica, se convirtió en uno de sus principales instructores. Al llegar al taller 3, Lupita se detuvo en la puerta para observar la escena. 20 estudiantes, hijos e hijas de trabajadores de la fábrica, rodeaban un moderno motor industrial, escuchando atentamente las explicaciones de Ramón. «Recuerden siempre», decía su padre, con esa voz pausada y clara que Lupita tanto admiraba, «que una máquina no es solo un conjunto de piezas metálicas, es el resultado del ingenio humano, diseñada para servir a un propósito. Nuestra responsabilidad es entenderla, respetarla y optimizarla». Lupita sonrió. Esas mismas palabras se las había repetido a ella innumerables veces durante sus lecciones improvisadas en la pequeña mesa de su casa. Ramón notó la presencia de su hija y la saludó con un gesto afectuoso. «Y aquí tenemos a una experta que puede contarles cómo este tipo de motor puede ser modificado para consumir menos energía»,
anunció, invitándola a unirse al grupo. Mi hija Lupita acaba de regresar de Ciudad de México, donde presentó su proyecto de eficiencia energética ante ingenieros de todo el país. Los estudiantes aplaudieron mientras Lupita se acercaba, ligeramente avergonzada por la atención. A pesar de su creciente reconocimiento, seguía siendo una persona humilde que valoraba el conocimiento por encima de los honores. Después de una breve explicación sobre su proyecto, Lupita se despidió de su padre y continuó su camino hacia la oficina principal. Don Javier la había citado para discutir los detalles de la celebración del 5º aniversario de la Escuela Técnica, un evento que prometía reunir a toda la comunidad de San Miguel. Al salir del edificio escolar, Lupita atravesó la plaza central del complejo. Este espacio, anteriormente un estacionamiento polvoriento, era ahora un jardín exuberante con árboles nativos, bancas de madera y una fuente central donde los trabajadores podían descansar durante sus recesos. En el centro de la plaza, una escultura de bronce representaba a una niña arrodillada junto a un engranaje, un homenaje que don Javier había encargado para conmemorar el inicio de la transformación de Textiles Monterrey. Lupita nunca pasaba junto a esa escultura sin sentir una mezcla de vergüenza y orgullo. Le parecía excesivo verse representada de esa manera, pero entendía el valor simbólico que tenía para la comunidad. Al llegar a la administración, saludó a Carmen, su madre, quien ahora dirigía el Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Después de demostrar una extraordinaria capacidad organizativa durante su trabajo en la línea de producción, Carmen había sido promovida varias veces hasta alcanzar ese puesto de responsabilidad. Don Javier te está esperando, cariño, le indicó Carmen con una sonrisa. Está muy entusiasmado con tus ideas para la celebración. Lupita asintió y se dirigió a la oficina del empresario. Al entrar, se sorprendió al encontrar no solo a don Javier, sino también a la licenciada Elena Fuentes, la asesora legal que había conocido años atrás, y a varias personas más que no reconoció. «Aquí está nuestra joven genio», exclamó don Javier, levantándose para recibirla. «Pasa, Lupita. Déjame presentarte a algunas personas importantes». Don Javier había cambiado tanto como su fábrica en estos 5 años. El hombre adusto y amargado de antes había dado paso a un líder carismático y respetado, cuya visión transformadora había convertido a Textiles Monterrey en un modelo de empresa socialmente responsable, estudiado en universidades de todo México. «Lupita, estos son representantes del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Economía», explicó don Javier. «Han venido para conocer de primera mano nuestro modelo educativo y productivo, con miras a replicarlo en otras regiones del país». Lupita saludó cortésmente, sintiéndose ligeramente intimidada, pero a la vez orgullosa de formar parte de algo que estaba siendo reconocido a nivel nacional. «Nos gustaría que nos contaras sobre tu experiencia como estudiante fundadora de la Escuela Técnica», solicitó amablemente una mujer de traje azul que se presentó como la directora de Programas Educativos Especiales. Durante la siguiente hora, Lupita compartió su historia desde el principio. Cómo llegó a la fábrica para sustituir a su padre herido, cómo reparó la tejedora central y cómo aquellos eventos desencadenaron una transformación que nadie habría podido imaginar. «Lo más valioso de nuestra escuela», explicó con entusiasmo, «es que no separa la teoría de la práctica. Aprendemos matemáticas, física y química, pero inmediatamente aplicamos esos conocimientos en proyectos reales. Los problemas de la fábrica se convierten en nuestros desafíos y nuestras soluciones benefician directamente a la comunidad». Los visitantes escuchaban fascinados, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales. Don Javier observaba a Lupita con un orgullo casi paternal, maravillado por la madurez y elocuencia de aquella niña que una vez entró en su fábrica desafiando todas las normas. El éxito de este modelo, intervino don Javier cuando Lupita terminó su exposición, no radica solo en la infraestructura o en los recursos invertidos, sino en la filosofía que lo sustenta. La convicción de que el verdadero progreso empresarial es imposible sin el desarrollo humano y comunitario. Después de la reunión, mientras los visitantes recorrían las instalaciones acompañados por Guillermo Vega, don Javier invitó a Lupita a quedarse un momento más en su oficina. «Tengo algo importante que decirte»,
anunció con una seriedad inusual, algo que he estado posponiendo durante mucho tiempo. Lupita lo miró intrigada. En estos 5 años, su relación con don Javier había evolucionado desde el miedo inicial hasta un respeto mutuo profundo. El empresario se había convertido en una especie de mentor para ella, financiando su educación y apoyando cada uno de sus proyectos. Cuando tenía aproximadamente tu edad, comenzó don Javier, mirando por la ventana hacia la plaza donde se alzaba la escultura de bronce. Mi padre me enseñó que en los negocios solo importa el resultado final, sin importar el costo humano. Me dijo que los sentimientos eran una debilidad que no podía permitirme si quería triunfar. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Seguí ese consejo durante 40 años, Lupita. Me convertí en un hombre rico pero vacío, respetado por miedo, no por admiración. Construí un imperio, pero perdí mi humanidad en el proceso. Lupita escuchaba en silencio, conmovida por la vulnerabilidad que mostraba aquel hombre poderoso. Tú me devolviste algo que creía perdido para siempre, continuó don Javier volviéndose para mirarla directamente. Me recordaste que el verdadero valor no está en las máquinas que poseemos, sino en las personas que las operan, no en los edificios que construimos, sino en las vidas que transformamos. Don Javier abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre sellado. Este es mi testamento, anunció sorprendiendo a Lupita. Lo he modificado para incluir una cláusula especial. Cuando cumplas 25 años, recibirás el 30% de las acciones de Textiles Monterrey, con la condición de que continúes desarrollando los programas educativos y sociales que hemos iniciado. Lupita se quedó sin palabras, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Pero don Javier, balbuceó finalmente, yo no puedo aceptar algo así. Es demasiado. No es un regalo, Lupita, aclaró él con firmeza. Es una inversión en el futuro de esta comunidad. No tengo hijos, y no confío en que mis sobrinos comprendan la visión que ahora tenemos para esta empresa. Tú, en cambio, has demostrado tener no solo la inteligencia, sino también el corazón necesario para liderarla algún día. Antes de que Lupita pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió y entró Rosalía Fuentes, ahora supervisora general de producción. Perdón por la interrupción, se disculpó, pero ya están todos reunidos en la plaza para el anuncio especial, don Javier. El empresario miró su reloj y asintió. Continuaremos esta conversación más tarde, le dijo a Lupita. Ahora tenemos una comunidad esperándonos. Al salir a la plaza, Lupita se sorprendió al ver a cientos de personas reunidas, trabajadores de la fábrica, estudiantes de la escuela, familiares, autoridades locales e incluso medios de comunicación. Todos los ojos se volvieron hacia don Javier cuando subió al pequeño estrado instalado junto a la fuente central. Queridos amigos, comenzó con voz potente y clara. Hace 5 años, una pequeña niña entró en mi fábrica y cambió no solo el destino de Textiles Monterrey, sino también el mío propio. Don Javier relató brevemente la historia que todos allí conocían, pero que nunca se cansaban de escuchar. Cómo Lupita había reparado la máquina, evitado el accidente, descubierto el sabotaje y, lo más importante, despertado la conciencia social que dormía en el corazón del empresario. Hoy, 5 años después, continuó, me complace anunciar la siguiente fase de nuestra transformación, la creación de la Fundación Textiles Monterrey, que extenderá nuestro modelo educativo y social a otras comunidades de México. Los aplausos estallaron mientras don Javier explicaba que la fundación construiría escuelas técnicas similares en 3 estados diferentes, beneficiando a miles de jóvenes de comunidades marginadas. Y para dirigir este ambicioso proyecto, anunció finalmente, he elegido a alguien que encarna perfectamente los valores que queremos transmitir, nuestro querido Ramón Hernández. Ramón, que se encontraba entre el público, pareció tan sorprendido como todos los demás. Carmen lo abrazó emocionada mientras los aplausos se intensificaban. No hay nadie mejor que Ramón para liderar esta iniciativa, explicó don Javier. Su conocimiento técnico, su capacidad pedagógica y, sobre todo, su extraordinaria humanidad lo convierten en la persona ideal para llevar nuestra visión más allá de San Miguel de Allende. Lupita observaba la escena con lágrimas de orgullo en los ojos. Su padre, aquel hombre humilde y trabajador que una vez fue despedido injustamente,
ahora tendría la oportunidad de transformar la vida de miles de jóvenes en todo el país. Mientras la celebración continuaba, con música, comida y alegría desbordante, Lupita se apartó un momento para contemplar el panorama desde una pequeña colina cercana. Desde allí podía ver todo el complejo, la fábrica modernizada, la escuela técnica, la plaza comunitaria y más allá las casas de los trabajadores, muchas de ellas renovadas gracias al programa de vivienda digna implementado por don Javier. Todo esto comenzó con una válvula rota, pensó Lupita, maravillada por cómo las pequeñas acciones pueden desencadenar cambios trascendentales. Aquella niña asustada que entró en la fábrica hace 5 años jamás habría imaginado que su determinación por ayudar a su familia transformaría toda una comunidad. Don Javier se acercó silenciosamente y se detuvo junto a ella, contemplando también el paisaje. «¿En qué piensas, Lupita?», preguntó con suavidad. «En que a veces las máquinas más importantes que necesitan reparación no son las de metal y acero», respondió ella con la sabiduría que siempre la había caracterizado, «sino las del corazón humano». Don Javier asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. «¿Sabes?», dijo después de un momento de silencio, «siempre me pregunté por qué el destino puso a una niña en mi camino para enseñarme lo que 40 años de vida adulta no pudieron. Quizás porque los niños ven el mundo como debería ser, no como es», sugirió Lupita. «No nos han enseñado todavía a aceptar la injusticia como algo normal». Don Javier reflexionó sobre estas palabras mientras observaba a la comunidad celebrando abajo. Pensó en cómo una pequeña grieta en una válvula había revelado una grieta mucho mayor en su propia alma, y cómo la reparación de una había llevado a la sanación de la otra. «El futuro de San Miguel está en buenas manos, Lupita», dijo finalmente. «En las tuyas, en las de tu padre, y en las de todos aquellos que han aprendido que el verdadero progreso solo es posible cuando nos preocupamos genuinamente por el bienestar de los demás». Juntos, el poderoso empresario y la joven inventora contemplaron el atardecer sobre San Miguel de Allende, mientras las campanas de la parroquia repicaban a lo lejos, como celebrando no solo el aniversario de una escuela, sino el renacimiento de una comunidad entera. Y así, lo que comenzó como la desesperada iniciativa de una niña por salvar a su familia, se convirtió en una transformación que trascendería generaciones, demostrando que incluso en los lugares más inesperados, el coraje, la fe y la determinación pueden reparar no solo máquinas, sino también corazones y comunidades enteras. Porque, como Lupita había aprendido de su padre, todo tiene su ritmo perfecto, como la vida misma.